Señores, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos al Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista y hoy es viernes 5 de junio del año 2020. Señores, en este día tenemos una muy interesante entrevista con Edwin Ricardo, mi tocayo. Edwin Ricardo es viceministro de Educación Superior, del Ministerio de Educación Superior. Con él vamos a estar hablando de temas que competen a esta entidad sobre el tema de la educación superior en la República Dominicana en el marco de la situación del COVID-19. Pero también Edwin Ricardo es vocero del sector externo del proyecto Gonzalo 2020. Así que vamos a conversar con él bien a fondo y tendido, como dice por ahí, porque va a ser un tema de mucho interés. Y también tenemos, como siempre, la participación de nuestro distinguido amigo, el doctor Darío Nin, con un comentario de suma importancia. Vamos de inmediato a ver la frase célebre de este día. Aquí la frase del Periodista TV. En la prosperidad nuestros amigos nos conocen. En la adversidad nosotros conocemos a nuestros amigos. En la prosperidad nuestros amigos nos conocen. En la adversidad nosotros conocemos a nuestros amigos. Estas son algunas de las informaciones más importantes del acontecer nacional e internacional. La Junta Central Electoral presentó el padrón de los dominicanos en el exterior, el cual muestra un crecimiento de un 54.97%, equivalente a 595.879 votantes hábiles para ejercer el sufragio el próximo 5 de julio en distintas ciudades y países. La vicepresidenta de Alianza País al País, Minú Tavares Mirabal, manifestó que lo que más ha faltado durante el proceso de campaña electoral es un mayor protagonismo de la democracia. No es solo en las convocatorias excluyentes de los fracasados debates hasta el momento, sino en los discursos y presentaciones de los candidatos invitados. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, dijo que para que sea posible un gobierno de él será fundamental tener una energía a bajo costo porque estamos en un mundo globalizado y tenemos que competir. A propósito de que Gonzalo dijo que trabajará para que el costo de la electricidad en República Dominicana sea de los más bajos en el mundo. Muchas personas tienen la esperanza en un futuro mejor, un futuro sin la pandemia, pero de momento no hay remedio para combatir la enfermedad. Quizá haya una hierba que pueda enfrentarse al COVID-19, una hierba curativa milenaria que científicos alemanes están probando como antiviral. Crece en Sudáfrica y allí se alegran enormemente del interés generado en la hierba artemisia. Jona Besalí y su familia emprenden un viaje por la provincia del Cabo Oriental, en Sudáfrica. Buscan esta planta, la Artemisia afra. Ahora mismo no hay otra cosa que hacer. Así al menos nos podemos costear la comida. Es muy importante. Además me gusta. Recogen hasta 10 costales por día. De vuelta al pueblo, venden la planta por el equivalente a 4 euros por saco. A mayor demanda, más sube el precio. Aun cuando no existen pruebas científicas, cada vez más gente cree que esta planta podría protegerlos del coronavirus. También los habitantes del pueblo lo creen. Desde hace generaciones confían en la medicina natural. Desde hace años, aquí nadie acude al doctor. Incluso los partos se realizan sin ningún tipo de ayuda. El jardín está repleto de hierbas medicinales. Según los pobladores, la artemisia cura la gripe en 3 días y el dolor de estómago en media hora.
Esta planta puede vencer todos los virus que tengas en el cuerpo. Es una buena medicina. Si confías en la planta, ella te ayudará. La demanda sube también en grandes ciudades como Puerto Elizabeth, a menos de 1 hora en auto desde el pueblo. Aquí los contagios por coronavirus han aumentado significativamente pese al confinamiento. Desde hace un año, Nomalison Lassi cultiva artemisia en su jardín. Su abuela ya la utilizaba contra la gripe. Ahora su negocio florece. Hoy vendió 20 ramos, cada uno por €1, pero advierte de que la planta no sirve contra el COVID-19. Aún no existe ninguna evidencia. Todavía se investiga y se hacen pruebas. Aún no hay cura contra el coronavirus. ¿Sus clientes le preguntan? Sí, les digo que solo sirve contra la gripe. Jonah Besalí, en cambio, se siente protegido del virus. A diario se prepara una taza de té con artemisia. Según este campesino, tiene un sabor amargo, pero vale la pena, pues su bisabuela dice, sobrevivió así a la gripe española. La niña británica Madeleine McCann está muerta y el autor del asesinato puede ser un hombre alemán de 43 años que está actualmente preso y que cuenta con antecedentes por delitos sexuales, también contra menores. Esa es la sospecha de la Fiscalía Alemana de Braunschweig, que a través de su portavoz Hans Christian Wolters incidió en que el caso está siendo tratado como un homicidio. Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des 3-jährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage in Praia da Luz in Portugal ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Mordes. Daraus können Sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist. Aunque el portavoz declinó dar más detalles acerca de la identidad del individuo, la Fiscalía Alemana sí señaló que el hombre vivió en el Algarve portugués entre 1995 y 2007 en el entorno de Praia da Luz, donde desapareció la niña mientras sus padres cenaban con unos amigos en un restaurante cercano. El ahora sospechoso vivía en Portugal de trabajos ocasionales en la hostelería y gastronomía y se le atribuyen también delitos contra la propiedad, robos en hoteles o establecimientos vacacionales, así como asuntos relacionados con la droga. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof.
Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Hoy quiero compartir con ustedes un artículo que escribí en enero del 2020 que he titulado El oasis nos preserva a todos, parte de un conjunto, de una serie que a su vez titulé Lecciones para Políticos. Este es el número 4. Le leo. El joven Santiago, cuando acudía tras su leyenda personal en los caminos de la imaginación de Paulo Coelho y su alquimista, se encontró en la penúltima parte de su viaje frente al oasis, en las arenas del desierto. Estando allí, su atención fue secuestrada por el vuelo de 2 gavilanes que en el lenguaje del mundo le transmitieron los acontecimientos que en el futuro inmediato se darían en este lugar, que no era más que la invasión por parte de un gran ejército a un terreno que la tradición había sentenciado como no invadible por su neutralidad. Encierro los 2 párrafos anteriores entre comillas porque me estoy copiando de un ensayo escrito en el 2004 y repetido en un artículo de enero del 2010. ¿Y qué de trascendente tienen los párrafos que debo traerlos por tercera vez? Bueno, las situaciones me llevan a ellos, no lo busco para las situaciones. Explico lo de hoy. En el desierto de la historia que cuento, habían muchas tribus rivales que generación tras generación habían pactado respetar el oasis como algo sagrado, porque allí recibían asistencias todos, descansaban y se abastecían en igualdad de condiciones sin temor a ser atacados. Era un santuario que todos reverenciaban. Un día fue atacada por una tribu y el atacante fue aniquilado. En este desierto social y político en que vivimos, donde las tribus políticas han decidido aparcelar todo, o estás con uno o con el otro para que puedas tener posibilidades de sobrevivir o supervivir según sea el caso y la conexión. Es necesario e impostergable que se haga un pacto de decencia en donde se propugne por voces e instituciones imparciales y objetivas que necesariamente están llamadas a hacer equilibrio en beneficio de todos y de ninguno o contra ninguno en particular. Quedan periodistas imparciales que merecen que sus programas se mantengan y que puedan recibir del Estado anuncios como los que reciben aquellos que se convierten en meras bocinas. Bueno, quizás no tantos, pero lo suficientes que le permitan sobrevivir de un ejercicio fiel a los principios periodísticos de informar la verdad con objetividad e imparcialidad. Debemos aprender también, por la salud de la nación y del Estado social y democrático de derecho que vamos camino a conquistar, a permitir que instituciones como el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia, Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y los cuerpos militares y policiales se preserven fuera de la política partidaria, que se constituyan en monumentos a la institucionalidad. Fuera de estos, los políticos tienen un manjar en todas las instituciones restantes. Lo planteado no es utopía.
Es una realidad que necesita de un trabajo arduo y un proceso de concienciación colectiva, en donde nos demos cuenta que lo que es igual no es ventaja, que conviene por el bien de todos preservar esas voces e instituciones. Ojalá se aprenda a llegar al poder con los mismos lentes que se miraba desde la oposición. Ojalá escuchemos la misma música de la guitarra o del violín. Algún día nos daremos cuenta que con la transparencia ganamos todos, que la trampa puede premiar, pero la verdad es como el colcho, que por mucho que se hunda, siempre sale a flote. También debemos tener conciencia de que las trampas tendidas a otros pueden resultar para nosotros mismos, como la que el odio de Amán hizo tender a Mardoqueo, trampa que lo llevaría irremisiblemente a una horca de 50 codos de altura que había mandado a construir para él. Sin embargo, el cuello que de esa horca colgó no fue el de Mardoqueo, sino la del hombre que la celada tendió el propio Amán. Recomiendo leer Esther 7 del 1 al 10. Hoy te exhorto a cuidar tus pasos, porque Dios, en su infinita omnipresencia, te vigila. Y aquí en esta aldea, el periodista te ve. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Señores, recibimos a Edwin Ricardo. Edwin Ricardo es viceministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y además es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, consultor, conferencista del área de emprendimiento, negocios y comunicación estratégica, también de propiedad intelectual, es un coach empresarial en liderazgo corporativo y es también vocero del proyecto presidencial de Gonzalo 2020. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien, gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes dos figuras de la televisión y de los comentarios y de la opinión pública. De verdad, para mí un privilegio, me siento muy bien y contento con cómo ha ido creciendo la candidatura de Gonzalo. Vamos. Cómo arrojan los números. Qué bien, qué bien. Sí. Bienvenido, Edwin, Ricardo. Bueno, estamos entre Edwin hoy. Sí, sí. Así estamos es. entre familias, porque sí. Los Peñas y nosotros somos casi familia. Casi familia. Edwin, tengo que aprovechar que tú tienes funciones en el Ministerio de Educación Superior y quiero preguntarte cómo le ha ido a este sector de la educación superior de la República Dominicana en el marco del COVID-19. ¿Qué nos puedes contar? Sí, realmente, al igual que el país y el mundo, fue sorprendido porque en la educación siempre se planifican las cosas y cuando a la hora de planificar el semestre 2021 o el cuatrimestre o el trimestre, el COVID todavía no había surgido. El sistema de educación superior en la República Dominicana es muy diverso y heterogéneo. Hay educación pública y educación privada. Hay universidades que están organizadas por semestre, cuatrimestre, trimestre. Cuando se declaró el estado de emergencia ya en República Dominicana, ya a mediados de marzo, algunas, creo que una sola, era la del trimestre, ya había culminado exitosamente, quizás estaba ya en la fase final de los exámenes, pero las demás se vieron afectadas. De manera abrupta tuvieron que pasar de una modalidad en la impartición de docencia
tuvieron que pasar de una modalidad presencial a una modalidad totalmente virtual. Nunca en República Dominicana se había dado tanta clase virtual. Muchas de las universidades tienen complemento de su docencia con plataformas virtuales, pero es un complemento, no enteramente plataforma única de la virtualidad. Entonces se vieron obligados a pasar. O sea que para algunas universidades les fue más fácil porque ya tenían un camino medianamente recorrido, pero fue algo difícil. Fue como arreglar la bicicleta mientras se estaba pedaleando. Gracias, el MESID inmediatamente autorizó, porque es el organismo o el órgano del Estado, el ministerio que rige todo el sistema de educación superior, a que se comiencen a tomar decisiones y comiencen a implementar la educación virtual a través de diversas plataformas que se robustecieron durante el proceso. Al momento de hoy, más de un 75% de los estudiantes ya han recibido de alguna manera su docencia virtual. Estábamos hablando más o menos de una virtualidad reactiva, porque tuvimos que reaccionar ante la situación. Ahora, el gran reto en materia de educación muy cierto. es proactiva, o sea, comenzar a que la virtualidad no sea tan frustrada, porque hay muchas limitantes. Por ejemplo, hay estudiantes que pueden cursar un programa virtual totalmente, pero iban a un centro de internet donde disponían de luz, donde disponían de servicios electrónicos, de internet, y donde disponían de equipos electrónicos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos durante ese cambio, hay muchas personas que no tienen equipos en sus hogares, y eso fue una limitante. Sí podemos resaltar que la luz se portó muy bien durante el confinamiento y que el internet ha permitido, o sea, el servicio de internet en República Dominicana ha permitido que el teletrabajo y que la educación se mantengan, pero no así a veces el acceso a dispositivos. Entonces, se está caminando, hay grandes retos en ese sentido y hay universidades todavía que no terminan. La Universidad Autónoma, que hay muchas carreras que implican prácticas presenciales, laboratorios. Entonces, eso no se puede dar dentro de la virtualidad. Y la Autónoma, la UAS, nuestra UAS, que tiene 201,000 estudiantes, ¿verdad? Y que tiene profesores que queremos mucho, que son de otras generaciones y que con la virtualidad también es un poquito difícil. Por eso se está ya culminando el semestre en la UAS, se ha extendido y se ha ido trabajando para ir capacitando a los docentes, porque lo que se debe prever en este tema de las universidades es asegurar la calidad de la educación superior. No que se agoten los contenidos, sino que el aprendizaje en nuestros estudiantes pueda ser un aprendizaje efectivo y de calidad y sin trauma. ¿Tú sabes una cosa? Edwin Ricardo, para diferenciarlo de Edwin de la Cruz. Mira, en este momento, en este preciso momento que nosotros estamos grabando este espacio, mi mujer está en la sala, porque ella es profesora de física de la UAS. Sí. Oye, una cosa, Edwin. Entonces, yo le he visto todo en este tiempo de la pandemia, dando clases por la vía digital, por la plataforma esta. Y una clase como esa, que es tan práctica, tan presencial, sí. Incluso como tú bien dices, implica laboratorios, tan nulo ahora mismo. Era parte teórica nada más. Pero te digo una cosa, ¿hasta dónde puedes cumplir con lo que tú planteas, el criterio de la calidad? De la calidad. De la calidad. Este sistema de la virtual. Y también, es una pregunta, la otra es la siguiente. ¿Cómo van las universidades a pasar ese semestre a los estudiantes? Si es con una mínima de 60, 70, como que sé yo, o por la práctica, o qué. Si la MESI trazó algún parámetro o eso es propio de cada universidad.
Sí, realmente es propio de cada universidad y hay que tener una visión un poquito empática y de entender. Porque tanto es la dificultad para los estudiantes como también para los docentes, porque realmente las clases se planificaron en una modalidad totalmente presencial. O sea, no es lo mismo estudiar en un aula o aprender dentro de un aula donde tú estás inmerso en unos horarios, a tú estar en tu casa con miedo, con la incertidumbre de una crisis mundial, donde cada mañana te dicen que los números de muertos a nivel mundial son altos, donde el coronavirus no es algo que lo podemos ver y no sabemos cómo cuidarnos bien, y que a veces hay informaciones, por ejemplo, yo recuerdo una vez que decían que solamente las personas que tenían problemas respiratorios o que pasaban de una edad eran los más vulnerables, que los niños no eran afectados. Y de repente murieron jóvenes y murieron niños de 6 meses y de 1 año. Entonces, las informaciones si la mascarilla en un momento no eran necesarias, pero después eran obligatorias, pero que después los pies, pero que todo el mundo, o sea, eran muchas informaciones y eso generaba un ambiente que afectaba. Si nosotros como universidades no entendemos que uno de los aprendizajes y de las competencias que tiene que desarrollar un joven o un profesional es incluso aprender lo mínimo o lo suficiente en diferentes entornos. Eso es la adaptabilidad. O sea, aprender en diferentes entornos. Entonces, habría que ver, es lo que debería cambiar un poquito en este momento, es ser flexible para hacer la regla con que medimos las cosas. Porque ni las universidades están cumpliendo, ¿verdad?, con la presencialidad porque no pueden. Entonces, las reglas deben ser lo suficientemente flexibles por un tema de empatía y de asertividad. O sea, habría que buscar mecanismos de compensación más adelante, de reforzamiento, pero es entender, porque de lo contrario era cerrar y no seguir. Sí, evidentemente, sí. Por ejemplo, los que tienen niños pequeños en edades de colegio, si son 2 o 3, los 2 o 3 en la mañana tienen que estar frente a un computador individual, agotando un tiempo con sus profesores. ¿Entiendes? Y entonces, eso es verdad. El nivel de participación o de interacción entre los niños que es necesario no es lo mismo. O sea, los mismos niños están en un proceso de adaptación. En este proceso yo entiendo que el principal aprendizaje es cómo adaptamos e incorporamos el autoaprendizaje a través de mecanismos compensatorios, llámese MOOCs, llámese tutoriales, porque, por ejemplo, usted me comentaba, don Nino, el tema de la enseñanza de la física. O sea, hay muchos tutoriales que sirven como reforzamiento, que si quizás... Ella lo usa, lo ha planteado. Y los mismos estudiantes tienen acceso a tutoriales, entonces el aprendizaje no es durante la interacción profesor-estudiante, sino qué hace el estudiante después, aprovechando el acceso a diferentes plataformas para reforzar el aprendizaje. Claro está, ahí está la evaluación que van a dar los profesores y las universidades, y si los estudiantes la aprueban, entonces ahí se estaría asegurando. Pero es como yo comentaba ahorita, es reparar la bicicleta mientras estamos pedaleando. O sea, correcto. eso se trata. Edwin, ¿y tiene el Ministerio de Educación Superior ya alguna idea de cuándo van a comenzar las clases presenciales en las universidades? No, las clases presenciales, la universidad como la conocemos es una convergencia, es una reunión de muchas personas, y estamos, si de algo tenemos que estar conscientes, es que todavía el distanciamiento social y el aseguramiento de la salud de los jóvenes y de nuestros mayores. ¿Quiénes son los profesores? Los profesores son personas también que pudiesen estar dentro de la edad de vulnerabilidad. Todavía la presencialidad no está garantizada. Lo que sí tenemos que aprovechar y montar las estrategias de aprendizaje
de los programas a potencializar el uso de la tecnología, pero un uso más eficiente y más eficaz y que esté más combinado. O sea, por ejemplo, yo soy docente también del área de maestría y a veces hay algunas personas que piensan que las clases son cuando abrimos Zoom e interactuamos. Yo le digo, no, esto es una modalidad totalmente diferente donde las actividades asíncronas son tan importantes como los encuentros real time a través de Zoom, porque usted no se va a graduar de summa cum laude por Zoom, no, se van a graduar de un aprendizaje que se da después que nos encontremos en estas plataformas presenciales, o sea, de videollamadas, videoconferencia. Entonces, eso es cambiar la mentalidad. Sí hay algunas actividades que las universidades tendrán que implementar. ¿Cómo van a gestionar la interacción con los laboratorios? Ya quizás no grupos tan amplios como de 30, 40, 50 estudiantes, pero sí grupos de 15, donde un tutor, un facilitador pueda guiar un proceso de laboratorio para estudiantes, pero con un número mínimo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, la UAS, que tiene 201,000 estudiantes, ¿verdad? Que son vulnerables desde el punto de vista social y económico, que una universidad quizás como UNIBE, como INTEC, donde el problema financiero y económico y social no es un problema para los estudiantes y donde el tema de masificación no es su realidad. O sea, en INTEC, quizás el número de estudiantes por un laboratorio puede ser de 10 o de 15, pero en la UAS es diferente. Quizás unas universidades, por el número de estudiantes que tienen, podrán entrar a la presencialidad más rápido que otras. Comprendo. Sí. Sabe que siempre nosotros hemos leído, uno que sigue aquí la vida social de este país, educativa y política, el problema de la deserción escolar, un lado, y la deserción en los estudiantes universitarios. Te voy a hacer tres preguntas en una, como la cita aquel, 3 en 1. Nino, recordarte que tenemos todavía un tema político que tratar. Sí, no, pero Edwin, de cada 10 estudiantes que van a universidades, ¿cuántos desertan? 1, 2. El universo universitario en el país, ¿cuántos estudiantes hay en las aulas universitarias? 2. Y 3, ¿hasta dónde tiene valor el famoso programa Prepara? Mire, lo que pasa, bueno, el Prepara es una educación para adultos, o sea, está dentro de la lógica de garantizar un nivel de competencia y de conocimiento, quizás no con calidad como quizás algunos colegios, pero con un nivel de calidad para adultos. Prepara de educación básica, le corresponde al Ministerio de Educación. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los recibimos. Muchos de ellos los recibimos. O sea, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es de puerta abierta para todos, a veces ya muchas personas que necesitan una certificación o un título universitario por un tema emocional, hacen su esfuerzo a través de Prepara y siguen y entran en la universidad. Y quizás a veces los bajos niveles o los altos niveles de deserción por un tema de prioridad, un jovencito de 16 años, de 17 o 18 que entra a la universidad, va a salir en 3, 4, 5 años, pero un adulto que ya tiene otras prioridades, entonces se va a tomar su tiempo y lo va a llevar mucho más al paso. Y quizás la Universidad Autónoma se ve afectada por ese tipo de perfiles de entrada, porque la Universidad Autónoma le da oportunidades a todos, o sea, no discrimina a la hora con exámenes de ingreso, porque es una visión de universidad abierta. Muchos salen en el tiempo programado, pero muchos se quedan y muchos desertan, vuelven otra vez e ingresan. Por eso a veces los resultados finales, en la universidad es una especie de embudo que recibe una gran cantidad anual
que oscilan entre los 25, 30.000 estudiantes por año, pero muchos se quedan atrapados en lo que se llama el ciclo básico, porque la física, las matemáticas, la química, son materias que requieren un estándar, y ellos se tardan a veces 2 y 3 semestres para poder aprobar el mínimo de materia para entrar a la carrera, y eso pasa. La deserción es bien alta, porque por ejemplo la Universidad Autónoma tiene aproximadamente el 40%, 42% de la matrícula universitaria total. Entonces, la deserción es alta. Sí, pero el ingreso cada año, el ingreso compensa. O sea, no se ve tanto la deserción porque desertan un número muy alto al inicio de la carrera, pero entonces el semestre que viene nuevamente entran otra vez al ciclo universitario y no se ve en ese sentido, pero se está haciendo. Señores, Edwin, por favor, Edwin Ricardo, vamos a hacer una pausa porque tenemos compromisos que atender. Regresamos después de la pausa con esta interesante entrevista con Edwin Ricardo, viceministro de Educación Superior y vocero del sector externo de Gonzalo 2020. Los dominicanos nos levantamos con las siguientes precauciones. Las mascarillas son obligatorias. El toque de queda de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. El metro, teleférico y OMSA operarán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El transporte público operará por debajo de su capacidad para garantizar el distanciamiento. Personas con síntomas de gripe o fiebre deben consultar a su médico. Personas mayores de 60 años, VIH positivo, con insuficiencia renal, tuberculosis o cáncer se quedan en casa. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Bueno, vamos a entrar ahora en materia política, Edwin Ricardo. Sabemos que eres un vocero del proyecto presidencial de Gonzalo 2020. Lo más reciente que ha acontecido es el debate, ¿verdad? Sí. Anterior a eso, tenemos el programa de gobierno de Gonzalo y tenemos ahí el reboot de las encuestas. Una que supuestamente 51% a Luis Abinader, pero todas las otras dan otras numeraciones. En las otras he visto que, aunque se habla de segunda vuelta, Gonzalo va a la cabeza. Primero, háblanos de las encuestas. ¿Qué tienes? Las encuestas son fotografía. Las encuestas son fotografía. Nosotros las utilizamos en el Partido de la Liberación Dominicana como un instrumento fotográfico para nosotros ir midiendo realidades. O sea, cuando una encuesta viene y te da un 51, quizá obedeció a un momento donde de manera transitoria el partido opositor y el candidato opositor podía tener un nivel de preferencia alto, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Por la misma crisis que se dio en febrero. La misma crisis que se dio en febrero afectó mucho al Partido de la Liberación Dominicana, que
es de todos los partidos el mayor conocedor del sistema electoral y de la movilidad y de cómo ganar elecciones. O sea, si ustedes miran hacia atrás, el único partido desde que se creó el 50+1 que ha ganado unas elecciones por encima del 50+1 es el PLD. O sea, eso es correcto, es correcto. O sea, nunca, el PRD cuando ganó en el 2004 gobernó, fue un gobierno ilegítimo porque no alcanzó el 50+1 que es lo que establecía la misma constitución. Entonces, sabemos mucho en el PLD de ese manejo. Hubo una crisis, y ahí están los numeritos en ese momento, pero hubo una crisis importante ahora que es la que nos afecta no solamente al país, sino al mundo entero. Más sin embargo, tan bien ha reaccionado el gobierno del PLD, el gobierno dominicano, que ha ido gestionando paso a paso y de manera responsable la crisis sanitaria. Miren que nunca ha colapsado el sistema sanitario, como el candidato de las camisas mangas cortas, que es un candidato que no ve tanto Netflix, que quizá no sepa cuáles son las películas, que es un candidato que de inmediato se puso manos a la obra, un candidato que no teoriza mucho, no es un encantador de serpientes, es una persona de armas a tomar inmediatamente. Ahí demostró quizás muchas informaciones que la gente no sabía de Gonzalo, la conoció durante la crisis. La gente no comprendía de por qué en un mes de campaña, de pre-campaña, Gonzalo venció a Leonel y ahora ha demostrado cómo en 2 meses de crisis ha demostrado quién es Gonzalo Castillo. Es una persona que valora mucho a la gente, ¿verdad? Que le importa mucho a la gente, porque con la gente ha podido construir un éxito personal. Es una persona que no habla mucho, no teoriza mucho, pero toma decisiones y con un alto nivel de solidaridad humana. O sea, y una persona exitosa. O sea, Gonzalo lo que es un gerente, un empresario, y como gerente y empresario ha demostrado que ha construido un éxito, a diferencia de otros que son abogados, que son economistas y no han podido exhibir logros en términos personales, ni logros en términos políticos, porque es la 4ª vez que se presentan y todavía de tener casi una candidatura ganadora, ya yo creo que eso va muy lejos. Nino, para que él vaya ahí mismo en lo que estaba hablando. Para ti, entonces, ¿cuál es la encuesta más real? La última que han salido, o sea, donde evidencia que Gonzalo va en crecimiento y que Gonzalo actualmente encabeza las encuestas. Lo que manejamos un poquito de las encuestas, hay un ligero empate técnico, ¿verdad? Un más o menos 3% siempre se le oscila entre los números, pero nosotros estamos por encima, tanto el PLD como fuerza en simpatía, como el candidato aventajan. Ahora bien, las encuestas, nosotros es un instrumento de trabajo. El PLD sigue trabajando y sigue integrado para esos números, convertirlo en voto y convertirlo en éxito. Estamos conscientes, pero no estamos durmiendo. Ya sabemos que hay 29 días para ganar las elecciones y estamos trabajando para ello. Adelante, Nino. Edwin, tú sabes que en la planeación de los programas de gobierno de los 3 candidatos, el Listín Diario, el Nuevo Diario, CDN y Telesistema hicieron, fue el que yo recibí, hicieron cada uno por su lado unas encuestas. En todas las encuestas, Gonzalo gana por mucho. ¿A qué tú crees que se debe eso? Que la gente primero la gente está conociendo lo que está pasando y cuáles son las características de los líderes. O sea, yo no quiero ir a descalificar el liderazgo de los demás, pero el liderazgo que necesita la República Dominicana es un liderazgo como el que Gonzalo ha ido, una persona que ha ido dando respuestas, que promete y que cumple, y que es sensible al dolor. Miren que un acto muy bonito que vi en la última presentación es la misma condolencia de él, porque aunque a veces los políticos entramos tan rápido a nuestras disertaciones, él se solidariza con todos esos dominicanos que han perdido a un familiar en este momento. O sea, Gonzalo es una persona que entiendo que es el que no tiene la corbata y es el que tiene las mangas cortas, es el más parecido a la gente, el más cercano a la gente,
el más empático. Y la sociedad ahora mismo ha cambiado el tipo de cámara de los celulares. Le gusta el líder del selfie, el que está pegado de la gente, que la gente no le hiere, que la gente no le molesta. ¿Entiendes? O sea, es un líder más parecido, o sea, más humano, más vulnerable. No esos líderes que a veces parecen estos personajes de cómics que son figuras creadas por el universo y que vinieron a salvar, que se han leído todo lo del planeta y que saben la solución. Gonzalo es una persona de equipo, ya presentó su programa de gobierno, ya está presentando su equipo técnico, presentó su equipo económico, no es él, o sea, es una persona de equipo y una persona eficiente y eficaz. Y yo creo que es el tipo de liderazgo que necesita la República Dominicana en estos momentos. Él está consciente incluso cuando plantea en su última intervención la importancia de generar empleos para los jóvenes que no tienen su primera experiencia y son discriminados, pero también hacia los envejecientes que también están excluidos del sistema. O sea, él crea esa dinámica, pero también aprovechando ese espíritu emprendedor de los jóvenes, comienza a hablar de la importancia de la cultura emprendedora y de la creación de espacios, de los espacios del emprendedor para por un lado, dinamizar a través del empleo, por otro lado, garantizar oportunidades para los envejecientes y aprovechar ese potencial emprendedor y tanto talento que tienen los jóvenes dominicanos para arrancar con nuevas empresas que a la vez produzcan nuevos empleos. O sea, él tiene una visión bien clara, de lo que quiere hacer y bien inclusiva, bien inclusiva. El micrófono. Okay, ya estoy aquí. Te decía, Edwin, que cómo sopesas en el debate que se presentó las posiciones de cada uno de los candidatos, de los tres candidatos más trascendentes. Como decía Nino, realmente no en encuestas, sino en sondeos que se hicieron en algunos medios muy importantes del país, yo mismo pude observar que Gonzalo estaba a la delantera en todos. Creo en uno no era así, en uno solo, pero en la mayoría estaba a la delantera. Entonces, ¿cómo tú lo sopesas? ¿Qué tú me puedes extraer de ese debate de Gonzalo? ¿Qué presentó Gonzalo que no presentó Abinader y no presentó Leonel? Mira, fue un escenario que organizó la IRD y muchos se enfocaron en hablarle al empresario, al sector empresarial. Y Gonzalo, que ya 2 días antes había presentado su propuesta de gobierno, la hace sencilla y breve, muy breve y muy sencilla, en palabras, o sea, aprovecha el enfoque, el espacio, no para hablarle a ellos, sino para hablarle a la población que tiene expectativa y que quiere escuchar a sus líderes. Entonces yo creo que hacia allá fue que Gonzalo conectó y se vio ese nivel de responsabilidad social y ese elemento humano de Gonzalo. Siempre saludó a los demás, fue muy breve porque él sabe la importancia del tiempo, porque es un empresario y una persona que no pierde tanto tiempo. Y entiendo que fue eso, que conectó. Yo creo que el tema principal es que Gonzalo conecta y que es tiempo de Gonzalo. Y por eso la población actualmente está muy enamorada de lo que representa, porque es muy igual. Vi incluso en un elevado que hasta le bajaron un poquito el pelo y le pusieron que es de la pámpara prendida, porque la gente lo siente. O sea, todo el mundo siente a Gonzalo como parte de su tribu. Bueno, Nino, adelante. Sí. Las elecciones ya son el 5 de julio, ¿no? Tú como que eres uno de los voceros y también de los asesores, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomaría ya Gonzalo como presidente de la República? Nino, o más bien, habría que preguntarle a Ricardo, porque él no es Gonzalo, sino ¿cuáles serían las medidas que Edwin y Ricardo le gustaría que fueran las primeras que tomara a Gonzalo?
estoy partiendo del hecho de que es Ricardo de parte del equipo. Y siempre se dice, bueno, vamos a entrar por aquí. ¿Qué se ha dicho en ese? Sí, mira, ahora mismo todavía estamos en una situación difícil del país. O sea, nosotros no hemos terminado de salir de la situación sanitaria. O sea, miren cómo ha ido el mismo gobierno gestionando la crisis de 25 días en 25, ¿verdad? Porque las medidas siempre son cortoplacistas. Eminentemente la economía dominicana va a estar un poquito afectada, y lo que él plantea mucho es activar mucho el sector de la construcción. La construcción, correcto. La construcción, incluso él resaltó en la misma construcción en bloque, pensando no en lo rápido que se levanta la construcción, sino en la creación de empleo para dinamizar y para poder generar acceso a que esa economía se vaya a los sectores más vulnerables en estos momentos. Creo que la construcción es uno de los principales, pero el mismo programa no está hecho en blog, en piedra. O sea, vamos a ver el país que hay el 5 de julio. O sea, ahí él presentó su programa de gobierno. Correcto. Inmediatamente Correcto. Llegue y gane la presidencia y es juramentado. O sea, faltan 2 meses. Y si nosotros hemos aprendido algo, es que en 2 meses cambia la situación del mundo. Sí, claro. Entonces sí, él, como todo presidente, va inmediatamente, es juramentado, va a presentar un plan de los primeros 100 días. Si lo hace desde ahora, ese plan de los primeros 100 días no va a estar conectado con la realidad, porque hay que seguir esperando y seguir trabajando, o sea, seguir reparando la bicicleta y seguir pedaleando hacia agosto, porque todavía no tenemos la situación real de la República Dominicana. Bueno, Edwin, tocayo, porque Edwin también soy yo, el 5 de julio, el resultado que tú ves, pero con sinceridad, es que hay un ganador en primera vuelta o segunda vuelta. Depende de lo que tenemos como línea base. El PLD siempre la ha sacado en la primera vuelta. O sea, nosotros hemos ganado las últimas elecciones en la primera vuelta. Eso lo sabemos, pero tú sabes que tenemos un escenario diferente. Yo diferente. Le decía a mis amigos, he conversado con Nino y con mucha gente, que siendo otro el escenario, sin la división que se produjo en el PLD, hoy no estuviéramos discutiendo esto de quién va a ganar, o quién está en primera, o quién está en segunda, que si hay primera vuelta o no hay segunda, o que si no hay segunda vuelta. Entonces, viéndolo ahora en el panorama actual, precisamente, ¿qué tú piensas? Bueno, ahora el panorama actual pinta una segunda vuelta. Estamos trabajando y nosotros sabemos trabajar hacia ganar en una primera vuelta. O sea, nuestro objetivo y nuestro foco y el nivel de compromiso y el trabajo que estamos haciendo es para nosotros ganar en una primera vuelta. Y hasta ahora es lo que hemos sabido hacer, ganar en una primera vuelta. O sea, yo de decir otra cosa, o sea, es simplemente ser víctima de las circunstancias o lo que revela la encuesta. Nosotros estamos enfocados con una visión clara y es de ganar en la primera vuelta. O sea, y hasta ahora es lo que hemos hecho, ganar en una primera vuelta. O sea, y ese es el foco. Tú sabes que en este proceso de las elecciones, eso es diario. Fulano se fue con fulano, dejó al este, pasó a este, pasó a aquel. Bueno, eso es una barbaridad, el problema de la gente se va. Siempre para estas épocas, ya las finales de la campaña, los candidatos se guardan cierta figura de impacto para que la oposición vea que su candidatura crece. Como parte del equipo, aunque tú no me digas quién o quiénes, y mucho menos puede ser lo mismo, no, pues ni modo. Se vislumbran nuevos ingresos a la campaña de Gonzalo, nuevas personalidades, autoridades. Sí, es que en todo escenario electoral siempre hay personas que
que quizás no han tomado decisiones. Los que se van de un partido a otro, sí, han tomado decisiones hace rato. Y a veces eran momentos para publicar, pero ya de antemano se sabe. A veces uno trata de retener a algunas personas, pero ya uno tiene las informaciones de quién se ha ido y que sí, y que no, quizás no lo ha hecho oficialmente, pero ya uno tiene prácticamente las informaciones. Pero sí, o sea, un proceso electoral hay mucha diversidad, hay todo un proceso diverso para que genere entusiasmo, y siempre hay cosas que uno se lo va guardando para ir creando expectativas. Es un poquito de folclorismo, es un poquito como cuando uno está haciendo un sancocho, que uno no agarra y pone todos los ingredientes en el mismo momento, sino que uno lo va preparando, lo va preparando etapa tras etapas. Entonces, para que la campaña sea divertida, nosotros tenemos muy buenas sorpresas en estos 29 días. Lo que sí le puedo decir es que el PLD está trabajando para ganar en primera vuelta y que las estructuras están entusiasmadas y están trabajando, y que el PLD sabe cómo ganar unas elecciones y que el PLD es el partido que mejor maneja la crisis y de manera más consciente, y está interesado en dos cosas. Primero, en preservar la calidad de vida de los dominicanos, que la crisis no se nos salga de control, porque cada vez que se sale de control es vida que se pierde. Estamos en eso, en que la gestión culmine, y en mantener la estabilidad económica y la calidad de vida de la gente, y en ganar las elecciones. Estamos llevando esos tres cartones. Y hay sorpresa. Agradecer a Edwin Ricardo. Agradecer a Edwin Ricardo este tiempo maravilloso. Me parece que ha sido muy orientador. Así que te reiteramos nuestro espacio a tus órdenes. Y de verdad nos hemos sentido muy complacidos con tu participación. Así que muchas gracias, Edwin, Ricardo. Te agradezco, agradecerle a ti, Edwin, Tocayo, a Nino también, y decirle que Gonzalo es el tipo de político más parecido a la gente, y la gente quiere participar y se siente muy identificado por eso. O sea, es el de las camisas cortas y el de las manos abiertas siempre para... Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.